Buenas noches, surferos, y bienvenidos a nuestro especial de Halloween de este año de la Estación de Nieblas. En esta ocasión queremos dedicar el programa a una trilogía muy especial dentro del cómic español. Nos referimos al ciclo de las tres noches de Borja González. Esta trilogía se inició en 2016 con su prólogo La Reina Orquídea y se ha finalizado este 2023 con El Pájaro y la Serpiente. Además, este mismo año, El Viaje de Borja tuvo su colofón con el Premio Nacional del Cómic a Grito Nocturno, el segundo álbum de la trilogía. Y bueno, para hablar de esta trilogía y de esta obra de Borja González, me acompañan aquí unos gañanes. Así que, buenas noches, Oliver. Buenas noches, Alejandro. Qué ambiente más gótico tenemos aquí hoy, ¿no? Sí, todo está mucho más oscuro porque noto la presencia de algo. Sí, hay aquí como un espíritu extraño. Sí, hay algo. ¿Puede ser Adri? Buenas noches, Adri. Buenas noches. Podría ser yo, que me habéis arrancado de la lectura del Don Juan Tenorio, que siempre me gusta ojeármelo por Halloween, y me habéis liado para esto, pero no soy yo. Es verdad, parece que tenemos una presencia aún más tenebrosa y oscura. Manolo, buenas noches, hombre. Hola, buenas noches, pero creo que yo no soy la presencia tenebrosa. Creo que es Klopek, que está por aquí todavía rondando. Ya quisieras tú que fuera ese pobre mono. Pues nada, ya que estamos aquí reunidos, vamos a empezar con el tema. Vamos para allá. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito del autor, quién es este Borja González, para el público que no lo conozca. A ver, ¿qué podéis contarnos, qué podéis decirnos de este autor? Bueno, pues podríamos empezar diciendo que Borja González es un autor de Badajoz, nacido en 1982, y que, bueno, se curtió en diferentes fanzines y revistas antes de prácticamente autopublicar a través de la editorial El Verano del Cohete, La Reina Orquídea, en el año 2016. A partir de ahí, pues se inició una carrera meteórica que le llevó a que sus álbumes, la trilogía de las noches, formada por el The Black Holes, Grito Nocturno y El Pájaro y la Serpiente, pues a ser publicadas primero en Francia y posteriormente en España. O sea que estamos hablando de un autor que ha tenido no solamente una repercusión nacional, como lo demuestra el Premio Nacional del Cómic, merecidísimo, sino además una proyección internacional, lo cual es motivo, pues para mí, que me gusta muchísimo el cómic español y entiendo que para vosotros también, es un motivo de orgullo patrio, en un momento en el que hay pocas cosas que nos hagan sentir orgullo nacional. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la obra de Borja y esta trilogía en concreto destila personalidad propia y calidad por los cuatro costados, que yo creo que es lo que más destaca dentro de ella, que tiene una voz propia y que eso hace pues que resuene todavía con más fuerza si cabe. Y hay que decir también que, como ha comentado Manolo, es otro de estos autores que no es profeta en su tierra y ha tenido que buscarse las habichuelas en Francia para publicar esta obra, que como le ha pasado a Guarnido con Blackside y a tantos otros, que sí, que mucho orgullo nacional, pero ya podríamos empezar a publicar de primeras aquí esas obras, ¿no? Bueno, en este sentido yo no sé, aún no tenemos la perspectiva histórica, pero creo que Borja González pertenece a una nueva generación de autores españoles y que muchos de ellos sí que están publicando aquí en España y que sí podemos decir que pueden ser profetas en su tierra. No sé si lo podemos incardinar así, pero por ejemplo yo pondría a Borja González en el mismo saco que otros autores, como por ejemplo Laura Pérez y su libro Ocultos, editado por Astiberri, Laura Suárez y Los Cuentos de la Niebla, desgraciadamente descatalogadísimo, David Rubín, y por ejemplo que ha editado ahora para el mercado español, bueno, en el 2022 editó El Fuego en vez de hacerlo para el extranjero. En este caso, lo de publicarlo antes en el extranjero que en España, bueno, simplemente le ha surgido la oportunidad, pero eso no quiere decir que no sea profeta en su tierra. Precisamente ha sido reconocido con el Premio Nacional del Cómic y estos están teniendo bastante éxito. Yo me refiero sobre todo a la hora de apostar por las obras más personales. Es decir, que a lo mejor este dibujante
pues podría estar haciendo aquí una serie o lo que fuera. Y a la hora de apostar por una cosa más personal, aquí no se lo han querido... bueno, hablo un poco así por hablar, que a lo mejor aquí no lo han visto atractivo para publicarlo, y cuando se ha publicado fuera y ha tenido éxito, ya lo han traído. ¿Vosotros dais cuenta que al final la historia, en este caso, es cíclica? En los años 70, por ejemplo, había grandes obras del cómic español, como pienso, por ejemplo, en Mara, de Enric Sió, que se tenía que publicar primero en el extranjero, concretamente en Italia, precisamente por un tema de censura y toda la historia, y mucho después ya se publicó en España en tomos. Ahora estamos hablando de un montón de años después, cerca de 50 años después, y seguimos en la misma coyuntura, solamente que ahora el hecho de publicar primero en el extranjero y luego aquí se debe por una razón pues mucho más, ¿cómo diría?, mucho más económica que otra cosa, mucho más económica que de censura, que también es otra manera. Pero de lo que a mí me gustaría incidir es que, bueno, que por lo menos yo creo que esta no es una obra, ¿cómo diríamos?, que tenga que esperar una posterioridad para el reconocimiento, sino que lo tiene ahora mismo. Sí, es cierto que la tiene que publicar en el extranjero, pero oye, tiene su reconocimiento aquí y ahora. No tenemos que esperar a 20 años a decir, oye, pues hemos descubierto ahora una trilogía de libros que se publicó en su momento y que no se acuerda de que en su momento no tuvo ningún tipo de éxito ni nada, ¿no? A mí me gusta eso. Es verdad que tal vez por una cuestión meramente industrial lo ha tenido que publicar en el extranjero, pero el reconocimiento, bajo mi punto de vista, lo está. Como el de la generación esta a la que digo, que, bueno, sin perspectiva histórica, pero más o menos, que sea por edad o por afinidades, pues puede pertenecer Borja González. Una vez hecha la presentación del autor, vamos a hablar un poquito de esta trilogía, o tetralogía si incluimos La Reina Orquídea. ¿De qué va? Vamos a hablar unas pequeñas pinceladitas, primero sin meter ningún tipo de spoiler, pero vamos a hablar así de qué va esta obra a grosso modo. Bueno, ¿de qué va esta trilogía? Vamos a ver, realmente estamos hablando de un cómic que se nutre más de sensaciones, de emociones, más que de, ¿cómo diríamos?, de una línea argumental clara y específica, aunque a verla hayla. De hecho, bajo mi punto de vista, y como ya comentaremos más adelante, hay un principio, un nudo y un desenlace. Básicamente podríamos decir que trata de la historia de una muchacha llamada Teresa y su mundo fantástico o no. Eso siendo reduccionista, queriendo ser amplio, bueno, pues en numerosas entrevistas Borja González ha expresado su admiración por el cine de David Lynch, admiración que comparto. Y por eso podríamos decir en un sentido más amplio que The Black Holes sería su particular carretera perdida, en el sentido de que hay una fuga psicogénica. Grito Nocturno estaría emparentada con Twin Peaks, en ambos hay un misterio. Y El pájaro y la serpiente definitivamente sería Mulholland Drive. Hay una revelación. Sí, es verdad lo que dice Manolo, que sobre todo tiene ese pozo onírico que pueden tener las películas de David Lynch, en las que no hay diferencia entre lo que es real y lo que es sueño. Y tampoco estoy muy seguro de que haya sueño en nada de lo que cuenta aquí Borja González, ¿no? Pero siempre está ese sentimiento onírico, por llamarlo de alguna forma, en la historia. Yo lo de las categorías de estas de Carretera Perdida, Twin Peaks y Mulholland Drive, no sé si las veo, porque a lo mejor Manolo está viendo algo que yo no estoy viendo, pero sí es verdad que son muy linchanas las historias. Y sobre todo lo que decía Manolo, muy de sensaciones, porque es verdad, mira, yo estaba leyendo el otro día uno de los tomos, no recuerdo cuál, y vamos, mi pareja me preguntaba, lo estaba ojeando así por encima de mi hombro y me decía, ¿y esto de qué va? Y durante un segundo le quería contar de qué va, pero digo, joder, ¿cómo le explico yo de qué va el ciclo de las 3 noches? Porque es que es una cosa muy compleja, porque realmente la sinopsis incluso que te dan detrás del lomo de cada álbum tampoco ayuda mucho a entender de qué va a ir el cómic realmente. Podríamos decir que el primer tomo, ¿no? Más allá de esto que ha comentado Manolo, que yo creo que va un paso más allá de lo que sería la sinopsis que viene detrás. El primer álbum pues iría de un grupo de 3 chicas, ¿no? De 3 chicas que forman un grupo punk y un poco su historia. El segundo pues sería una chica que invoca a un espíritu otaku, ¿no? Y cómo conviven ella y otra amiga más.
Y así podíamos ir hablando de estos álbumes, pero realmente eso que te meten en la sinopsis no es nada de lo que después te cuenta cada álbum. A mí me gusta muchísimo el ciclo Estelar Tres Noches, porque en realidad son unos, como bien habéis dicho vosotros, es muy difícil reducirlo a un argumento, a una sinopsis concreta. Me gusta mucho porque son cómics muy reflexivos, cómics que se te quedan dentro, cómics que te lees en su momento, que a lo mejor tardas en leértelo X minutos o una hora o 2 horas, pero luego se te quedan dentro y te obligan a ir pensando y reflexionando qué es lo que he leído, cómo interpreto, qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro. Efectivamente, Oliver, como tú has dicho, el primero puede ser la historia de las niñas Punky, el segundo la historia del demonio Taku y el tercero, pues, las muchachas en el castillo. Pero realmente eso sería, ¿cómo diríamos? Es que así yo creo que ni siquiera ofreceríamos una pincelada. Claro. Diríamos que los 3 tomos estos son una especie de ventana a un mundo onírico, y un mundo onírico que además no se prodiga demasiado en el cómic español. Por lo que mejor, ¿entiendes? Más recomendable todavía es esto. Borja González está transitando por un camino que han transitado en el cómic español pocos antes que él. Y eso lo hace mucho más valioso bajo mi personal punto de vista. Sí, ya al hilo de lo que estabas diciendo tú, Manolo, yo es que veo el cómic como si fuera una cebolla que tiene diferentes capas de lectura. Dependiendo ya del bagaje de cada lector, porque es como, por ejemplo, El nombre de la rosa, que te puedes quedar con la trama detectivesca o puedes profundizar en otras cosas que te va ofreciendo, ¿no? Que por la filosofía medieval y todas estas cosas. Pero bueno, es verdad que Borja va dejando migas de pan, ¿no? Que el lector puede ir recogiendo y metiendo en su bolsa para darle otro significado a la obra. Sí, tío. Yo al hilo de cómo veis cada uno de estos álbumes, yo lo veo siempre como un cajón de juegos o de juguetes, ¿no? Que Borja te pone ahí y tú ya eliges con lo que quieres jugar o con lo que quieres sacar, ¿no? Y darle uso, o lo que prefieres dejar ahí, ya sea porque no lo has visto, a lo mejor un juguete que estaba en una esquina de sombra no lo has visto, ¿no? O porque no te interesa, porque a lo mejor eso no te llega, como tú has dicho, Adri, no tienes el bagaje suficiente como para darle uso, ¿no? Él mismo ha comentado en alguna ocasión que es muy fan de los juegos de rol, ¿no? De estos juegos japoneses sobre todo, en los que hay una trama principal, pero después hay un montón de subtramas, de misiones secundarias, a las que tú ya eliges si te metes o no, ¿no? Y él, yo creo que aquí hace exactamente eso, te deja un montón de ventanas abiertas, que tú ya eliges si te metes por ahí, si quieres investigar a qué se referían con ese poema que recita X personaje en un momento, o esas 2 viñetas, ¿no? Donde tú veías, yo qué sé, que te digo, una mariposa por ahí, ¿qué significa esa mariposa? Ya tú eliges si te metes ahí. Si te metes, la verdad que es una aventura descubrir qué significa cada cosa, o intentarlo, porque nadie dice que lo hayamos descubierto nosotros, ¿no? Pero yo creo que es lo más interesante de esta trilogía, la cantidad de puertas que te abre. Eso es cierto, tío, porque es que la verdad es que hay momentos en los que tú te estás leyendo y es lo que tú dices, hace referencia a, o hay una de esas puertas al mundo onírico que tanto habéis comentado, se vuelve a abrir. Y es que es lo que dice, ¿quieres que vaya por aquí? ¿Quieres que vaya por allá? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? La verdad que en ese sentido sí que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Oli, porque se abren diferentes subtramas que a lo mejor tú puedes elegir si investigas sobre ella o no, que yo creo que en este caso, Manolo, tú te has puesto ahí a tope de power. Pero claro, no es accesible para todo el mundo, también te digo, ¿eh? Algo que a lo mejor al lector menos experimentado esto le puede también sacar un poquito. Hombre, le puede saturar, pero también es cierto que muchas de esas pinceladas que decíamos, esas puertas que deja abiertas, si no te da por investigarla, como por ejemplo si ha hecho Manolo, tampoco interfiere en que tú disfrutes la obra, que entiendas la línea principal y que incluso descubra otros muchos secretos que hay por ahí. Vale, que no, yo creo que no tienes por qué empaparte absolutamente de todo ni captar hasta el mínimo detalle. Eso es lo bueno que tiene. Que la parte principal es muy interesante, incluso bonita la historia, ¿no? Yo creo que, bueno, la hablaremos luego. Pero la línea principal de la historia es fácil de entender, más o menos, y sí, muy disfrutable. Luego ya lo que tú dices, todo lo otro, ya quizás si quieres comprender hasta el mínimo detalle, es verdad que te puede llegar un poco a avasallar. Yo creo que lo que está claro es que esta no es una obra de una sola lectura, que es una obra que la puedes leer una y otra vez y vas a ir desentrañando misterios que te va escondiendo. Y que seguro que nosotros nos vamos a dejar muchas cosas fuera que no hemos visto porque no las hemos leído demasiadas veces.
y que seguramente cuando la releamos y la descubramos nos va a dar rabia no haberlas metido aquí en el podcast. A mí me gusta mucho, a rebufo de lo que ha dicho Oliver, efectivamente calificar estos 3 libros como un juego. La verdad es que sí que estoy de acuerdo con eso, porque yo, mientras lo leía, y tampoco he investigado tanto, mientras lo leía yo tenía la sensación de que estaba viendo un puzzle. Pero que las piezas en este sentido son dúctiles, o sea, depende del lector, las piezas se pueden ajustar de una manera u otra y te ofrecen una imagen u otra. No es un puzzle unidireccional en el que las piezas tienen que encajar necesariamente de una manera concreta y que te ofrece una única imagen. Dependiendo del lector, dependiendo de tu involucración en la historia, pues te puedes quedar en te puedes quedar en una superficie, en una historia, y así funciona. Puedes profundizar y encontrar las referencias y encontrar otro, y así sucesivamente. Me parece una obra, como bien habéis dicho, una obra muy juguetona, de verdad. Y eso es otro de los grandes logros. No solamente una obra que te haga reflexionar, sino una obra que además te hace disfrutar como lector. Por eso pienso yo que esta ha sido una obra accesible para todo el mundo. Yo pienso que no hay obra difícil, sino lector flojo. Si lo que queremos es realmente disfrutar del placer de un cómic, más allá de una cosa que nos leemos en 5 minutos y luego se olvida, pues yo creo que la trilogía esta de las 3 noches es un punto de partida fenomenal. Te lo digo ahora para cualquiera que empiece a leer cómic y quiera saber, oye, ¿por qué el cómic se llama Noveno Arte? Pues aquí tienes un ejemplo. Aquí tienes una historia que puedes leer fantástico de terror. Aquí tienes un juego con el que puedes disfrutar. Aquí tienes una obra que te va a hacer reflexionar y que te va a abrir diferentes caminos. Hay un poco de todo para todos. Pues al hilo de esto de hablar de si la lectura es más o menos compleja, me ha venido a la cabeza algo que también que escuché de la boca de Borja, que lo comentó en alguna entrevista, donde él decía que para hacer estos cómics es lo que planteaba una historia completa, digamos cerrada, con todas sus explicaciones bien hechas, ¿no? Es decir, todos estos ejemplos, todas estas metáforas visuales que utiliza, toda esta unión entre personajes y demás, yo creo que en su cabeza o en sus documentos, me imagino que tendrá toda una conexión directa y para él sencilla, ¿no? Pero que el ejercicio que hizo fue el de ir simplificando y ofreciendo al final al lector, digamos, lo mínimo, ¿no? Para que él pudiera ya, como estamos hablando, lo de hilvanar cada detalle, ¿no? Y conectándolo un poco, que es lo que ya da pie a que cada uno haga su interpretación, porque ha roto un poco tantas conexiones entre unas cosas y otras, yo creo, ¿no? Que es lo que hace que quede todo un poco más etéreo y que no sea tan fácil de conectar como decíamos. Pero en un principio parece que todo tiene una conexión clara, solamente que él ha jugado al juego este de la simplificación al máximo y dejarlo muchas veces todo en eso, en una pequeña insinuación, podríamos decir, ¿no? Sí, totalmente, porque a mí siempre me ha dado la sensación de que está como contado un poco con hachazos, ¿no? Que le faltan cosas, no sé qué, y que, desde mi punto de vista, eso es lo que le da ese aire de cuento de hadas o fantástico. Uh-huh. Sí, es ese juego que él tiene, además, que él también lo comenta y lo vemos. Vamos, cualquiera que se haya leído cualquiera de los álbumes, yo creo que habrá tenido esa sensación en alguna ocasión de... Hostia, se acaba de terminar el tomo, ¿no? En plan, coño, ¿por qué se termina aquí? ¿Y por qué no hay X páginas más? Sobre todo la primera vez, yo creo que la primera vez que te enfrentas a un tomo de estos de la trilogía, esa es la sensación. A mí me pasó, el primero que me leí, que fue el de Grito Nocturno, cuando terminó dije, leche, me falta un final más claro. Y ya a partir de ahí uno empieza a darle vuelta a la cabeza y cuando empieza a conectar cosas. Es muy curioso cómo Borja González consigue una cosa... que también me gusta muchísimo, y es que la elipsis deviene sugerencia. En algún cómic, por ejemplo, como estáis comentando, oye, pues el autor pues reduce y a lo mejor pues la obra pues se queda manca de un lado, se queda coja de otro, pero aquí no. Aquí la elipsis abre, en vez de reducir, lo que hace es abrir aún más el universo, abrir aún más el abanico de interpretaciones y de posibilidades, y en ese sentido eso es soberbio, de verdad. A mí eso me ha encantado. Mira, a mí mucha gente que se ha estado ojeando la trilogía dice, pero tú ¿cómo te puede a ti gustar esto si este no es el tipo de cómic que a ti te suele gustar? El tipo de cómic que tú sueles leer. ¿Y por qué no? Si realmente es un cómic tremendamente sugerente. Yo solamente he leído una vez cada uno de los tomos. Aún no he hecho la necesaria segunda lectura. Pero es que no me ha hecho falta volver a leerlos.
Es que son cómics como que te acompañan como lector. Una vez que terminas de leerlo, no es que diga, ostras, y esto se corta aquí. No. Es que se te queda dentro y empiezas a reflexionar sobre lo que has leído. Empiezas a buscar conexiones aquí y allá. Y realmente en Borja es muy generoso con el lector, porque en vez de ¿cómo te diría?, de dárselo todo masticado, de abocar al lector a una interpretación única, al contrario. Sencillamente él reduciendo, haciendo elipsis, cortando de aquí, cortando de allá, lo que hace es ampliarlo todo. Por eso digo, me gusta mucho el uso de la elipsis. Yo no me había fijado tanto en las elipsis en un cómic desde que, por ejemplo, de que leía Corto Maltés y el uso que hacía Hugo Pratt. Y eso también es una cosa a poner muy en valor. Y todo esto de no explicar nada, por cierto, hay que mencionar que se ha cuidado mucho también de no estropearlo después, posteriormente, en entrevistas, ya sea escrita o vídeo, porque por mucho que uno indague, Borja en ningún momento, yo creo, ha dado más explicación de las que haya dado a través de su cómic. No ha querido desvelar ningún misterio de qué significa X cosa o Y, nada. Eso, y para mí también eso es genial, que nos siga, que nos deje seguir jugando, ¿no? Como decíamos con este juguete que nos ha dado. Efectivamente, tío, es que el romanticismo de una obra interpretable. Porque claro, es que tío, de otra manera, si te lo dejan todo frito y cocido, al final ya la gente no piensa. De otra manera, lo que está haciendo Borja es eso. El abriendo el cajón de los juguetes, decir, aquí los tenéis mis personajes, aquí tenéis esto, interpretarlo como vosotros creáis que es. Es que estamos acostumbrados a historias que lo que dan son respuestas, y esta no las da, esta lo que hace es plantear preguntas. Y con esto lo voy a hilar con otra película, que es con 2001. 2001, la Odisea del Espacio, tú terminas la película y te dices, ¿qué coño he visto? Pero no paras de pensar en lo que has visto. Sí, tío. También es tratar de inteligente al lector, ¿no? Claro. No sí, como un mendrugo. A mí, por ejemplo, 2001 me ha tenido pensando, diciendo... Y voy a soltar aquí un pedazo de spoiler, o sea, saltarlo el que no quiera sobre 2001, si no lo habéis visto. Pero que a mí, por ejemplo, siempre me ha turbado mucho la película es ¿por qué puñeta el ordenador se pone a matar a gente? Y al final lo descubrí hace poco tiempo, que reflexionando, pensando, y fue gracias a leerme la adaptación que hizo Jack Kirby que lo comprendí. Y digo, coño, claro, el ordenador quiere ser el que tenga el contacto con los seres extraterrestres y ser el que pegue el salto evolutivo, que no sea el ser humano, ser el ordenador, ser la inteligencia artificial. Pues eso me ha costado comprenderlo cerca de 20 años, tío. A mí esos son los tipos de obras que me gustan, de verdad. Obras que no se acaban en una lectura, que no se acaban en una visión, que te tienen dándole vueltas, pero tiempo, y que se enriquecen además conforme va pasando en el tiempo, conforme va uno madurando, la obra madura contigo. Y que aparte, quiera o no, cuanto más lo lees, igual que 2001, cuanto más lo lees, cuanto más lees sobre el tema, cuanto más indagas, al final terminas dándole unas nuevas interpretaciones. Por lo tanto, esto es un poco el cuento de nunca acabar. Bueno, luego también, aparte de esta breve pincelada, bueno, no tan breve, que hemos hecho sobre la trilogía, también estarían los propios temas que se tratan en la obra, que por ejemplo, algunos son muy interesantes, como por ejemplo el tema del olvido y su impacto en la identidad del ser humano. Porque a mí eso me trajo a la cabeza una de las mejores historias del Dylan Dog de Tiziano Sclavi, que se llama Recuerdos de lo Invisible, y que trata de un hombre que es olvidado por todos, un hombre que vive solo, olvidado por todo, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene nadie, y a resulta de esto, pues, se hace invisible un día, sencillamente desaparece, sigue existiendo, pero es invisible. Eso me lo trajo a la mente la lectura de Grito Nocturno, pero aparte del olvido, de la identidad, trata también otros temas muy interesantes, como por ejemplo, la aceptación. Y además hace un despliegue visual de lo que es el mundo interior, más que un mundo onírico, yo diría un mundo mental, que realmente es muy potente desde un punto de vista psicológico. Esto y otros temas, naturalmente, aparte de la influencia y tal, que eso lo veremos también más adelante. Pero en cuanto a temas, ya digo, para mí la identidad y el olvido, la relación de uno y otro son primordiales. Aparte, aceptación, revelación, proceso de madurez, todo lo que querés añadir a esta obra, que como decimos, es susceptible a
a diferentes interpretaciones según el lector. Sí, yo esa la había visto muy, muy clara, la del paso de la infancia a la madurez. Es como que las protagonistas están en ese impas de alienación, en plan de no soy un niño, no, todavía no soy adulta, ¿qué estoy haciendo aquí con mi vida? Y que se sienten solas. Yo es que para mí esa es una sensación que me ha recorrido durante todos los TVOs, de chicas que están con otras personas, con otras chicas, y que están perdidas, que están solas, que tienen una sensación de soledad muy grande. Y de estar fuera de lugar, porque casi todas se sienten como que no están en el lugar donde quisieran, ¿no? Sí. Además, muchas de ellas, incluso la demonio otaku esta, por una razón o por otra, tampoco está donde ella quisiera. Entonces, una cosa así, yo creo que es un tema muy recurrente en todos los tomos de esta trilogía, ¿no? Sí, es correcto. Están los personajes, yo también los veo completamente desubicados, descontentos. Sí. O sea, lo veo incluso, todos están descontentos, ¿sabes? Por una razón o por otra. Pero ya os digo, me parece muy interesante el tratar lo que es la psicología de la manera en que lo trata Borja. La psicología tanto femenina como masculina, porque en el fondo en este sentido no somos tan distintos. A mí incluso, por ejemplo, la Reina Orquídea, cuando cuenta lo del ese, se podía llamarlo de el sueño de una última noche de verano, a mí me recordó mucho no sé por qué me evocó un pasaje mío de mi infancia totalmente absurdo, pero bueno, lo contaré aquí. Y es cuando me di cuenta que la infancia se me ha quedado atrás y entraba un periodo incierto. Venía una verbena al barrio del pueblo donde yo vivía, al barrio donde yo vivía, en mi pueblo. Y bueno, salí con otros niños con los que iba antes al cine y tal. Y me quise montar a un tío vivo, un carricoche. Y yo recuerdo que los otros no se quisieron montar. Entonces yo estaba allí dando vueltas en el tío vivo, que tenía 11 o 12 años. Estaba aquí dando vueltas en el tío vivo, y mientras tanto los otros me miraban como con cara de asco, queriendo irse a una tasca o algo. Y entonces yo dije, hostia, aquí hay algo que no me han contado, algo que no me han preparado. Es como pensé también cuando empecé yo a lo de conducir, el carnet de conducir. Pues todo, odio conducir. Es como empecé. A mí nadie nunca me ha explicado lo que eran las rotondas, tío. Para mí, que conducir una línea recta o una curva, pero una rotonda, ¿eso qué coño es? Pues en este sentido todos los personajes en un momento dado se encuentran con rotondas. Como cuando te encuentras en una encrucijada, cuando te encuentras en el momento en que de repente alguien en la línea recta, que es la vida, quien te dice, pues en este momento tienes que decidir o tienes que ver si cedes el paso o tienes el paso tú. Nadie te explica, nadie te habla de ese momento. Y eso te crea una gran desazón, una gran incertidumbre. Y eso está reflejado de manera, para mí, muy evocadora, sobre todo evocadora. Sí, además que está muy subrayado por la ambientación que Borja le mete a cada historia, ¿no? El simple hecho muchas veces de que todos los personajes que hay, yo lo digo muchas veces que parece como un teatro, ¿no? Los personajes que hay es lo único que vas a ver en las diferentes viñetas. Están paseando por la ciudad, no hay nadie, están vacías. Esa sensación de soledad se acrecienta incluso más debido a eso, a la ambientación que Borja le da a cada una de sus páginas. No hay ni un personaje más de lo necesario, digamos. Efectivamente, y la pérdida, tío. A mí hay un cómic que me impactó mucho, que se llama Pink y Francie, de un autor norteamericano muy, muy subterráneo, Al Columbia. Y me impactó mucho una escena porque Pink y Francis son como un matrimonio, como dos hermanos. No te especifica en ningún momento qué relación hay entre los dos, pero una cosa muy rara. Y el final del cómic es escalofriante porque simplemente uno de los personajes desaparece, así, tal cual. Simplemente desaparece. Y cuando lees uno de estos cómics y hay un personaje también que desaparece, no diré cuál de ellos ni cuál de los libros, me provocó una desazón similar a la que me había provocado Pink y Francie, y es el hecho de la pérdida. El hecho de la pérdida, el hecho de encontrarte de repente solo, sin un mapa, porque la vida no tiene un mapa donde diga, pues por aquí tiro, por aquí. No, en un momento dado nos encontramos solo y decimos, ¿y ahora por dónde tiro? Es que eso también se puede interpretar como que se ha perdido una amistad, simplemente, que no ha desaparecido ella, sino es como el típico amigo que ya no vuelves a ver porque ya no soy amigo. Efectivamente, o porque sencillamente la vida os pone en otra coyuntura. Mira, por una cosa tan nimia, como por ejemplo por una cuestión de apellidos, a lo mejor uno está en una clase y tú estás en otra, y al final terminas perdiendo el contacto. Y que el que era tu mejor amigo, lo que era la persona inseparable tuya, pues de repente pasa a ser eso, un recuerdo, o ni siquiera eso. Es un momento, ya te digo, el tránsito de la infancia a la adolescencia
es una cosa bastante jodida, bastante nebulosa. De repente todo se oscurece y te ves solo. Y te ves solo. Y eso está visualizado de manera fenomenal. Además que Borja tampoco escatima, digamos, en, ¿cómo decirlo?, en recursos visuales o en tomarse un poco de licencia fantástica, ¿no?, para narrarte todo esto, porque aunque es verdad que las historias estén quizás ambientadas en mundos muy reales, que una ciudad que podría parecer cualquiera de las que conocemos nosotros, ¿no?, luego no tiene problema en meterte, pues como ya hemos dicho, una invocación a un demonio y aparece por aquí, otro tipo de, no quiero spoilear tampoco, ¿no?, pero este tipo de recursos que hace que todo tenga ese toque mágico, ¿no?, y que de nuevo subraye todos estos temas que estamos tocando. Es decir, que el que se espera que una historia 100% realista, que tampoco la va a encontrar, porque Borja hace lo que le da la gana y como quiere. Y lo hace muy bien, por cierto. Claro, porque todo sirve para enfatizar lo que quiere contarte al final, así que en ningún momento se siente que esté ahí pegado con pegamento en absoluto. Yo digo que se podía organizar algún tipo de seminario en una facultad de psicología sobre estos 3 cómics, y de aquí se saca oro, de verdad. No, de verdad, es que está muy bien cómo utiliza lo que son los... Sí. ¿Cómo te diría? Cómo utiliza elementos puramente del fantástico. Ya veremos, por ejemplo, de la literatura decimonónica y literatura decimonónica fantástica, de fantasmas, y cómo te los va utilizando, pues precisamente para contar como sensaciones. Entonces eso está muy bien. Vamos, ya entró otra vez con David Lynch, por ejemplo, con películas como Mulholland Drive o Carretera Perdida. Coño, y que estamos hablando de David Lynch cuando hablamos de un autor español, joven además, y de una obra de éxito. Vamos, a mí me provoca mucha felicidad. Gracias por lo de joven, Manolo, ya que yo también nací en el 82. Yo soy el abuelo, no os preocupéis. ¿Para vosotros creéis es importante el tema de que todas las protagonistas sean mujeres? ¿O creéis que es una elección un poco más? Bueno, yo creo que Borja no da punta sin hilo, así que ahí tiene que haber algo. Sí. ¿Pero lo veis como algo relevante en la historia? No, en absoluto. Yo, para mí, simplemente es que se siente más a gusto pues escribiendo y dibujando mujeres, como por ejemplo Guido Crepas, cuando se sentía más a gusto dibujando a Valentina que a Philip Rembrandt. Puro y duro. Igual Enric Sió, en vez de dibujar tíos, pues le gusta hacer historias femeninas como Mara. Es simplemente un fetiche. Pues yo sí creo que tiene algo de relevancia, porque yo creo que, y esto lo vamos a hablar más adelante, creo que está muy intrincado con la literatura gótica victoriana, y la literatura gótica victoriana está muy entrelazada con la figura de la mujer, como ya hablaremos más adelante. Yo creo que la psique humana es la misma para el hombre que para las mujeres. Todos tenemos miedo a lo mismo, todos nos creemos hacer lo mismo, incertidumbre 3/4. En mi punto de vista, sencillamente a lo mejor el autor se siente más cómodo dibujando y visualizando a lo mejor mujeres que hombres. Como digo, como Guido Crepax con Valentina. De hecho, Valentina empezó siendo la aventura del marido de Philip Rembrandt y creó como secundaria a Valentina. Y de repente dijo, joder, que me siento mucho más a gusto proyectando mi creatividad con un personaje femenino como un personaje masculino. Yo creo que es verdad que para las historias que están ambientadas en el presente dentro de estos álbumes, es verdad que quizás el hecho de que sean femenino o masculino no influye tanto, pero sí es cierto que las historias más ambientadas en el pasado, como dice Adrino, en esos ambientes más victorianos, quizás sí que tenga más sentido el hecho de tirar de personajes femeninos, ¿no? Y al final, por una cosa, con la conexión que hay entre unos y otros, pues tenga sentido que todos sean mujeres, no sé. Pero si os parece, como después vamos a comentar más el tema de, ¿no?, de con spoiler podemos decir, ya si queréis mencionamos cosillas por ahí. Bueno, pues una vez desglosados los temas que a nuestro criterio conforman esta trilogía de Borja González, vamos a comentar también, bajo nuestro mismo criterio, cuáles creemos que son las influencias y las referencias que ha utilizado Borja González para crear esta obra. Bueno, pues en lo que se refiere a la influencia, en las diferentes entrevistas que ha dado Borja, todas ellas, por cierto, muy interesantes, él ha estado explicando, pues sí, ha hablado de su gusto por cierto tipo de literatura, como por ejemplo la de Sheridan Le Fanu, o por cierto tipo también de cine de terror, películas como la muy desconocida El Ojo del Diablo. Pero a mí me gustaría sacar aquí a colación
unas referencias que él no he visto yo que expresamente se haya referido en esas entrevistas que menciono, pero que sí considero que forman parte de lo que es el sustrato de la trilogía de las Tres Noches. La primera de ellas, entiendo que sería el relato La puerta en el muro, de H.G. Wells, que es un relato precioso, que os recomiendo a todo lo estacionero, a todos los surferos, que lo leáis, y que trata de un hombre que cuando niño descubrió una puerta en un muro, la atravesó y descubrió un jardín en el cual estaba la felicidad. A lo largo de su vida esa puerta se le vuelve a ir apareciendo. ¿Volverá a entrar o no volverá a entrar? Ahí lo dejo. Libro que, por cierto, vemos en Grito Nocturno, si mal no recuerdo. Efectivamente. Luego la segunda de la influencia, que además a mí me sorprendió mucho pensar en este autor leyendo una obra como la trilogía, y que me encantó, es el fabuloso autor francés Jean-Guiraud Moebius. Veréis, ¿qué tiene que ver la ciencia ficción onírica de Moebius con estos mundos oníricos lynchianos de Borja González? Todo, os lo digo de verdad. ¿Por qué? Mira, la obra maestra de Moebius es el garaje hermético. ¿Sabéis cuál fue el punto de partida del garaje hermético? Bueno, pues Moebius dibujó 2 páginas en la cual cogió un personaje de Michael Moorcock, Jerry Cornelius, lo puso a arreglar una nave cablera y la jodió. Se cargó la nave. A partir de ahí, pues él fue mensualmente echando al personaje a andar, fue mensualmente haciendo aporte de 2-4 páginas, tal vez sin acordarse incluso lo que había hecho el mes anterior, y ahí creó una de las grandes obras maestras del cómic de todos los tiempos. ¿Cómo se inicia toda la andadura de Borja González en estos mundos oníricos a partir de la Reina Orquídea? Según confesión propia, hizo un dibujo de 2 muchachas en un jardín, les puso unos globos de textos y de repente dijo, uy, aquí hay algo. Y lo echó a andar. Igual que Moebius, un montón de años antes, echó a andar a Jerry Cornelius y a todo el universo del mayor Grubert. Por tanto, estamos hablando de 2 autores en los que el papel en blanco casi podríamos considerarlo como un lienzo en el que proyectaron una creatividad inconsciente. Ninguno de los dos tenía claro el terreno que estaban pisando. Sencillamente se le apareció una imagen y a partir de ahí, mira todo lo que crearon. Por eso digo que Moebius, aunque él no lo haya comentado expresamente, me parece una tremenda influencia. Y por supuesto lo que no podemos olvidar es el propio folclore de Badajoz, sus propias leyendas, sus propios cuentos de terror tradicionales de Badajoz. De hecho, Borja González ilustró un libro maravilloso de verdad, que os recomiendo a todos que busquéis y hagáis una copia, que se llama Rutas Mágicas por la provincia de Badajoz. Y lo que es él ilustra, pues diferentes leyendas, diferentes cuentos pacenses. De hecho, las damas que desaparecen en la noche, los espectros errabundos, los lamentos de medianoche de ultratumba, todo eso está en la saga de Grito Nocturno, El pájaro serpiente, Black Horse y la Reina Orquídea. Y por supuesto, el Parque Castelar, que también lo ha mencionado en alguna otra entrevista. El Parque Castelar es un parque también que hay en Badajoz, que a él de niño le impactó mucho y que de alguna manera está en la propia creación de todo este entramado, todo este jardín mágico que puebla la fantasía, o no la fantasía, la realidad de Teresa. De hecho, todo este gusto por el folclore, ¿no?, y la mitología de Borja, yo creo que hace todavía más obvio otra de sus influencias, que también creo que son las más claras, que es Mike Mignola, vaya. En el estilo de dibujo, por supuesto, yo creo que tiene un montón de puntos en común con este autor. Y luego también un poco en ese gusto por la historia, como decía, lleno de mitos, de folclore, que en este caso, para suerte nuestra, bebe mucho, ¿no?, del ibérico, del español, lo cual para mí es maravilloso. Sí, también del ciclo artúrico, porque no sé si os acordáis de una viñeta en la que sale una espada hincada en una piedra. Sí, efectivamente. Y ya al hilo de eso, yo quería retomar lo de la literatura victoriana,
porque se le ve un gusto tremendo por el romanticismo inglés. De hecho menciona, creo que en Black Holes, a las hermanas Bronte. También Ale Fanu lo comenta, creo, en El pájaro y la serpiente. Pero también tiene ese aire de literatura gótica de finales del 19. Y por eso yo decía que lo de que la mujer es capital en esta historia, es decir, que tiene un peso que sean mujeres, por eso, porque es que en todas esas literaturas la figura de la mujer es muy importante, son protagonistas casi por primera vez de las novelas. La influencia de esas obras en su obra yo creo que es patente. De hecho, y me voy a adelantar un poco a la interpretación, yo creo que las hermanas Bronte es una cosa que pesa mucho, y ya lo desarrollaré más adelante. Sí, y estoy de acuerdo con lo que tú dices de la literatura de Le Fanu, porque precisamente además el personaje de Laura toma su nombre de la misma protagonista de la inolvidable novela Carmila, de Sheridan Le Fanu, claro, que es fabulosa, vamos. Entonces sí, que efectivamente la literatura decimonónica, ya digo, además que es referenciada directamente, pero también de manera indirecta por todas las referencias que se van leyendo y todo eso. De hecho, ya también comentaremos más adelante las interpretaciones, hay una cita explícita a Gustavo Adolfo Bécquer, que no hemos mencionado, pero Bécquer también en sus mundos también son una capital influencia en todo esto. Claro, es que las leyendas de Bécquer, es que eso es fundamental, creo yo, para si vas a hacer desde España literatura gótica. Todas estas referencias que hace continuamente Borja en los cómics, pues, o poemas de Bécquer o alguna canción X o demás, yo no sé, supongo que vosotros también, pero cada vez que había una, tío, que yo intuía que podía hacer una referencia, corría rápidamente a Google a ver dónde la había sacado, diciendo, a ver, que de aquí seguro que saco alguna pista, aquellas que no pillaba y demás. Porque como estamos diciendo, también forma parte del puzzle, tío. Hay continuas, cada pocas páginas te encuentras alguna. Sí, bueno, y no hemos hablado de las influencias actuales que tiene. Por ejemplo, todo lo que es la cultura pop desde los 70 hasta aquí, habla de los Smiths, habla de grupos punk, de Sailor del Moon, cómic, claro, de Sailor Moon, del manga, de los fanzines. Claro. Es que habla de un montón de cosas. Es que es una obra muy ecléctica, tío, toca todos los palos, yo diría. Que eso se nota también un poquito a lo gusto del autor, ¿eh? Sí, claro, él está volcando todo su bagaje ahí. Claro, de todo lo que ha bebido en lo que va diciendo. Yo en ese sentido, si Borja no está escuchando, me gustaría solamente decirle, Borja, me encanta todas las referencias que mete, lo que estáis diciendo vosotros es correcto. A mí, yo también lo tengo que confesar, a mí lo que me impulsó a comprar esta obra no fue el Premio Nacional del Cómic. A mí lo que me impulsó fue cuando hablo de Black Holes y de repente me encuentro que hay una referencia a uno de mis grupos favoritos, Suicide, y el grupo formado por Martin Reff y el sublime Alan Vega, que se decía en su época dos músicos solo ante el peligro, solo que el peligro eran ellos. Eso me encantó, pero lo único que le quería decir a Borja, si no está escuchando, que Borja, lo en mí no es punk. Tú lo puedes llamar como tú quieras, pero punk no es, de verdad. Lo siento en el alma. Es el único fallo que le encuentro en la trilogía, pero veré una cosa tan tonta, pero eso ha motivado que una persona que yo conozco diga, no sigo leyendo. Sabemos quién es. Sí, todos sabemos quién es, pero que no lo voy a decir. Borja, pero no te preocupes, que a mí eso no me ha importado, ¿eh? Pero yo sigo pensando que puso esas palabras en boca de uno de los personajes para hacer que ese personaje como que fuera un poco más novatillo dentro del mundillo, quizás, no lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Vamos a tomarlo como error del personaje. Hombre, ¿no? Morrissey es un personaje muy punky, de verdad te lo digo. Morrissey es super punk, vamos. Pero, vamos, los discos aquellos, el de... Su disco en solitario, su disco con los Smiths, tienen una actitud muy provocativa, pero yo nunca calificaría a los Smiths de punky, Borja. Pues a partir de ahora, aviso a navegantes porque vamos a hacer spoilers. Porque después de hablar de la influencia, los temas, hablar del autor, vamos a hablar de las posibles interpretaciones que tiene esta obra. Con lo cual vamos a indagar bastante en ella y vamos a hacer spoilers de la obra. Así que avisados quedáis.
Venga, pues el niño Manuel ha salido del mundo onírico de Teresa y va a explicarlo todo de dentro con pelos y señales. Y Borja, nuevamente te digo, si estás escuchando este fabuloso especial, si has acertado aunque sea mínimamente, si algún día vienes por Málaga, por favor, me tienes que dedicar un dibujo de Alan Vega haciendo una doble peineta en alguno de los cómics. En fin, pues aquí va mi humilde interpretación, tan equivocada y tan acertada como la de cualquiera de los oyentes y cualquiera de los estacioneros. Veréis, yo primero parto de la base de que estos no son 3 álbumes aislados. Aquí hay un principio, un nudo y un desenlace. Hay una serie de claves y una serie de símbolos que son los que me llevan a pensar en ello. Se repiten álbum tras álbum y son como una especie de cimiento de toda esta estructura. Algunos de los símbolos son, por ejemplo, el reflejo, en el sentido de desdoblamiento, el ojo, que no sería sino el ojo de la misma Teresa, que azul viene a representar lo que es la realidad, un poco en el sentido del personaje de Robert Blake en Carretera Perdida, sería el ojo que juzga, pero también sojuzga, y cuando es verde, implica la llegada de la noche, con todo lo que ello implica. Otro de los símbolos es la golondrina, sobre la cual ya me extenderé llegado el momento. La obra comienza con una muchacha que se llama en el primer álbum Laura, en Black Hole se llama Laura, y que tiene un profundo complejo de inferioridad. Ese complejo de inferioridad lo que le lleva a estar continuamente disfrazándose, adoptando otras identidades, porque realmente no se siente cómoda siendo ella misma. Esta muchacha pues conoce a otra que se llama Cristina, que tienen un grupito de punk. Ella escribe las letras, Laura escribe las letras, y tiene una amiga que se llama Gloria, pues a la que desea como impresionar. Tal vez esté enamorado de ella, tal vez simplemente tenga admiración, o quiera su amistad, o lo que cada cual quiera interpretar. Entonces, a lo largo del primer álbum, pues vamos viendo como Laura va teniendo como más confianza en sí misma, gracias a la aceptación de los demás. Hasta que llegamos al dramático final, en el cual se descubre que ella en realidad no escribe las letras, que las letras las había encontrado en una cajita, y le añadía 4 cosas de Stephen Hawking. Entonces en ese momento todo su mundo se desmorona, y lo único que le queda es la fuga, huir. Esta historia, en el mundo real, tiene su reflejo en el mundo fantástico de Laura, porque Laura ya en esa época, Laura ya escribía o hacía fanzines, tiene un mundo fabuloso, un mundo protagonizado, un mundo hecho en un mundo de mujeres, en un jardín mágico, y toda y cada una de las escenas en ese jardín mágico van a ir reflejando lo que ocurre en la realidad. Es un poco la manera de Enric Sion al final de la obra Agardi, en la cual es el inconsciente de los personajes el que toma las riendas y el que toma el control. Pues aquí lo mismo. Aquí se nos va a mostrar la historia de 2 puntos de vista, la realidad y el propio inconsciente de la protagonista. La conclusión en una y en otra es la misma, la huida. Cuando empezamos Grito Nocturno ya ha pasado un tiempo. Ahora Laura se llama Teresa, se llama como su alter ego. Y tiene una tienda, pues en las que vende pues sus fanzines, venden también libros y vende conjuros y de todo. En esa ciudad en la que encontramos a Teresa, pues están ocurriendo una serie de misteriosas desapariciones de muchachas que nadie sabe explicar. La tienda, por cierto, tiene un único cliente, que es una muchacha que se llama Matilda, con lo cual parece que Matilda tiene una relación análoga con Teresa, como la que Laura / Teresa tenía con Gloria en el primer álbum. Una relación como de admiración, de amor, de amistad, lo que vosotros queráis tachar. Y bueno, Teresa está aburrida de su vida y no tiene otra cosa mejor que invocar a un demonio, solo que las cosas no son como ella pensaba y sale un demonio otaku. Entonces el libro pues pasa a contar la relación entre los 3 personajes hasta que ocurre un hecho dramático en la fiesta de cumpleaños de uno de ellos. Y ahí ya todo se precipita y conocemos y comprendemos por qué están desapareciendo las muchachas en esa ciudad. Entonces, en Grito Nocturno todo se precipita a partir del momento en que llegamos a una página.
Y a partir de eso no empieza lo que todos los misterios se nos empieza a revelar. Y en la página 124, en el cual Matilda dice: tus cuentos a mí me gustan. Y yo, Sniff, yo solo quería que los demás. Y el demonio otaku le dice: estás borracho, Doraemon, no quieras sacar ese, entre comillas, tema ahora. ¿Qué quiere decir esto? En mi interpretación, esto hay que enlazarlo con una imagen anterior en la que vemos que no solamente hay un demonio en la ciudad, también hay otros 2 demonios que están arrancando los pasquines de las chicas desaparecidas. Y es que Matilda habría utilizado uno de los libros comprados en la tienda de Teresa y habría invocado ella también a un demonio, y habrían salido los 2 demonios hasta que vemos antes, los 2 ghouls menores, y le habría pedido también un deseo. Y el deseo es, pues, interpretable, pero el deseo podría ser, por ejemplo, como que Teresa fuera más conocida, tuviera más reconocimiento, y esto lo que hicieron fue dar corporeidad física, crear o traer a este plano de realidad todos los horrores y todo el mundo fantástico creado por Teresa. ¿Por qué digo eso? Porque pocas páginas después nos vamos a encontrar con el fantasma de los brazos ensangrentados, que como veremos al final del libro es la portada de uno de los fanzines de Teresa. Este fantasma de los brazos ensangrentados vendría a tener una función equivalente, por ejemplo, a la de la Santa Compañía. Solamente que la Santa Compañía anuncia la muerte y el que ve este fantasma de los brazos ensangrentados, pues lo hace desaparecer. Y lo hace desaparecer al mundo onírico de Teresa / Laura, que de una cosa, un estado mental, una psique en el primer libro, se ha convertido en algo real, en un lugar real, al que van a parar todas estas muchachas desaparecidas. Entonces se encuentran con ese fantasma de los brazos ensangrentados, el fantasma desaparece y ahí es cuando tiene ya una idea Teresa de qué pedir al demonio otaku, que antes no sabía qué pedirle y en ese momento pues tiene claro qué pedirle. Lo cual nos conduce al segundo de los misterios del tomo. ¿Qué es lo que pide realmente Teresa? Eso hay que interpretarlo con lo que viene a continuación del monopatín. Para mí lo que pide Teresa es que se libere un poco, que desaparezca ese manto de olvido que parece que está cernido sobre ella y que le está haciendo desaparecer poco a poco a sus propios ojos y a los ojos de los demás. Por eso comentaba antes que el olvido y la entidad son temas muy importantes en esta obra. El demonio desaparece, ella empieza a recordar, y de hecho lo primero que le viene a la mente es Gloria, la muchacha que ya ha comentado por la que él sentía algo en The Black Halls, y en ese momento se da cuenta de que ella también siente algo por Matilde. A lo mejor ve un reflejo, como he dicho antes lo del doblamiento, a lo mejor ve un reflejo de lo que ella cuando se llamaba Laura sentía por Gloria, no lo sé. La cuestión es que decide mostrarle lo más íntimo de sí misma, el fanzine 38. Y entonces va corriendo a buscarla para dárselo. Pero aquí está lo irónico del asunto. No sé si os habéis dado cuenta, pero al principio del álbum aparece la tienda en un sitio totalmente, ¿cómo diría? En un sitio sin ningún tipo de maleza, ni de árboles, ni nada por encima. A partir de que aparece el fantasma, ¿qué empieza a aparecer? ¿Qué empieza a poblar las viñetas? Sí, vemos esas ramas de árboles, ¿no? Las ramas, efectivamente. Lo cual me hace pensar que además este personaje es el mismo que Laura, porque al principio de Grito Nocturno la vemos ahí en un momento reflexionando. ¿Y qué se ve superpuesto a la reflexión? Las ramas del jardín encantado, del parque Castelar. Correcto. Por tanto, ella sale corriendo a buscar a Matilde, pero ya es demasiado tarde para ella. Esa es la ironía del final, porque al encuentro con su propia creación, ella se va a ver sumergida, al igual que la muchacha que han desaparecido, en el propio mundo creado por ella misma, y que los ghouls que Matilde invocó han dado corporeidad física. Y entonces ella va a desaparecer como todas las demás. Y ahí termina el segundo álbum. Cuando comenzamos el tercer álbum, nos encontramos a Teresa, que está atrapada en su mundo. Uno podría pensar que está en su mundo, pues está feliz. No, no lo está. Porque sus propios miedos, sus propias inseguridades, todas las que veíamos en The Black Halls, aquí han adquirido fisicidad. Son físicas. Y la amenazan. Entonces ella decide salvar la parte suya de su alma, de su psique, que ella
considera más íntima, más real, su fanzine 38, que no es otro que el personaje que aparece, que se llama Matilde, en El pájaro y la serpiente. ¿Por qué digo que está atrapada? Porque en el momento que Matilde está en el lago, que ya ha escapado del castillo, al principio del tomo, recita unas líneas. ¿Sabéis esas líneas dónde están sacadas? De las cartas de mi celda, de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces Matilde intenta escapar, pero es inútil. Se ahoga en el lago, muere. Pero resucita llevando dentro de sí la golondrina. El que sea una golondrina, lo que tiene dentro esa parte de su alma, de su psique, de su mundo fantástico que se llama Matilde, esa parte tan valiosa, no es una cosa casual. Veréis, hay una página que se llama auramística.com en el cual te viene el significado místico de lo que es la golondrina. ¿Sabéis qué quieren anunciar? Pues la golondrina, y cito literalmente lo que pone en esta página, es considerada una guía espiritual. Si percibes que necesitas más autoestima y autoconfianza, cuando necesitas un cambio o transformación y te da miedo hacerlo, cuando te sientas reprimido y creas que no puedes hacer las cosas cuando quieres. Por tanto, Borja podía haber cogido cualquier otro pájaro, pero coge una golondrina. Yo creo que es por esto. Yo con lo del pájaro azul tengo otra referencia. ¿Vale? ¿Cuál? Y es la historia de Maurice Maeterlinck, el escritor francés, que tiene un cuento que se llama El pájaro azul, y que, bueno, al final del cuento, pues lo que viene a representar el pájaro azul es el espíritu de la infancia y el conflicto con el paso del tiempo y de no querer madurar. Y por eso está siempre el pájaro azul con Matilde, que está, digamos, enajenada o lo que sea. Y eso es lo que he interpretado yo con lo del pájaro azul. O eso, o que está enganchada a Twitter y no quita la vista del móvil. Claro, no, puede ser perfecto. No conocía ese cuento de Maeterlinck, pero sí, perfectamente, claro que puede encajar. Ya hemos dicho antes que esta obra está susceptible abierta a todo tipo de interpretaciones. Yo estoy diciendo la mía, pero la que tú dices también tienes razón. Y espérate, que también hay un poema de Bukowski que se llama El pájaro azul, que empieza: hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos, y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos nunca se dan cuenta de que está ahí dentro. Joder, pues me encanta el poema. No lo conocía tampoco, pero está chulísimo. Pues, es más largo, eso lo he leído los dos en principio. Ese pájaro azul suele salir cuando me tomo yo 2 copas los viernes por la noche. Vosotros lo sabéis por los WhatsApp que os envío. Sí, pero aquí no vamos a contar de cuando enseñas el pito en fotos. Hombre, esas cosas no lo hago yo. En forma de cántico en todo caso, mal canto canciones de Brian Eno y cosas de esas. Esas otras cosas se las dejo a Alejandro. Bueno, pues entonces, como he dicho, lo que quería Teresa es que la parte suya, su yo real, escapara del castillo. ¿Por qué? Pues eso te lo dice también cuando hablan de lo de la muerte de Oberón. Porque lo que están planeando, la parte, por así decir, la parte mala dentro de su mundo, la parte mala dentro de su alma, lo que están planeando es sacrificar, en un sacrificio que refleje, volvemos otra vez al tema del reflejo, que refleje la victoria del hombre sobre el rey de las hadas, sobre Oberón, el rey de las hadas. Pues ellos están planteando hacer lo mismo con Matilde, la parte más íntima y más real del yo de Teresa, y están planteando en acabar con él, en un sacrificio. Y que por tanto eso va a traer la noche completamente al alma de Teresa y va a convertir su mundo fantástico en un infierno. Van a traer en la noche. ¿Por qué digo que van a traer en la noche? Porque si veis, conforme va avanzando el libro, el ojo que aparece al principio azul, posteriormente se va a convertir en un ojo de color verde. Y os recordáis que un personaje dice: mis ojos son azules de día y verdes de noche. Sí, sí. Entonces, claro, ahora aquí lo que se nos plantea eso es lo que va a ocurrir. Ya sabemos que esto es una crónica de un sacrificio anunciado. Pero claro, con lo que nadie cuenta es con que el pájaro azul, la golondrina, que tiene dentro Matilde, va a suponer lo que es la salvación. ¿Por qué? Bueno, se pueden ver en varias páginas a lo largo del pájaro y la serpiente. Por ejemplo, en la página 76, cuando aparece el ojo que, como he dicho, representa la realidad, se puede leer el texto: pero tú no tienes miedo,
porque tuya es la flecha y suya es la muerte. Porque no hay cosas ocultas en el mundo, ni grandes secretos por descubrir. Porque tú eres todo lo que hay. Y eso mismo también lo encontraremos en las páginas 144 a 147, cuando dice: siempre escribo para ti. Lo sabes, ¿verdad? ¿Para quién si no? Y luego continúa diciendo: este es tu cuento y terminará como tú quieres que termine. O sea, de alguna manera Teresa va adquiriendo conciencia de que es ella la creadora del mundo y que no tiene que dejar que esas fuerzas negativas que anidan en el interior de todo y cada uno de nosotros nos destruyan. Por eso al final, cuando van a sacrificarla, Matilde se rompe, surge de su interior ese pequeño pájaro azul convertido en un poderoso halcón y destruye a las fuerzas que pretenden destruirla a ella. Y por fin, en ese sentido, podemos decir que Teresa alcanza la felicidad al conseguir ser dueña y señora de un mundo que no ha sido sino creado por ella misma. Y esa es la conclusión de la trilogía de las tres noches. ¿Dónde encaja en todo esto la Reina Orquídea? Pues yo creo que la Reina Orquídea, por así decirlo, es el primer fanzine que Teresa, cuando se llamaba Laura, escribió. Y en la que contaba, por así decirlo, por vez primera, sus desazones, sus miedos, sus inseguridades. Por eso y no por otra cosa, a mí me gustaría pensar que se ha publicado en un formato más propio de un fanzine que de un álbum europeo como los otros tres. Pero claro, esa es mi interpretación. No sé qué pensáis. Y si tenéis otra, por favor, quiero oírla. Es que mi interpretación de eso era precisamente eso, pero relacionado a todos los álbumes, que todos los álbumes son los fanzines de Teresa. Incluso El grito en la noche es el propio fanzine que ella esconde. Y hace ahí un ejercicio de metaliteratura. Sí, claro, se puede interpretar así. Yo lo he interpretado más bien como un conflicto, o sea, como una fábula fantástica y a la vez como un conflicto interno. Pero sí, claro, también se puede interpretarlo de metaliteratura, porque si veis los fanzines, las portadas que salen de los fanzines, después lo vemos en la realidad. A mí me sorprendió no encontrar la Reina Orquídea entre los fanzines que aparecen en Grito Nocturno, pero he interpretado que a lo mejor es el número 1. Sí, para mí esto es claramente claramente lo he metido aquí yo. Para mí es como que son los fanzines que ella realmente va contando su vida en esos fanzines, pero en clave de cuento victoriano, de cuento gótico, y que bueno, que luego hace pues ese ejercicio de metaliteratura, es decir, y encima me invento este fanzine prohibido que va a ser el que vas a leer, que es este. Claro. ¿Y cuál interpretas tú que puede ser el deseo que Teresa le pide al demonio? Es que para mí, por ejemplo, el deseo es el pájaro y la serpiente, que le dedique un fanzine a ella. Y por eso el fanzine va a terminar como ella quiera. Es decir, todos mis fanzines acaban mal, y tú quieres que uno que acabe bien, y este te lo dedico a ti y ya acaba bien. Y de hecho para mí todos estos cuentos es el paso de la infancia a la madurez de Matilde, que sigue siendo una niña, o por lo menos tiene la inocencia de la niña, y la serpiente sería ese momento en el que todos hemos pasado, que se nos quita la venda de los ojos y perdemos la inocencia en el mundo. Y eso por lo menos es lo que interpreté yo. Yo, para mí, la serpiente lo que representa es el mal, la parte mala, la parte que amenaza con devorar al pájaro, que incluso podría enlazar con lo que tú has comentado antes del pájaro como lo más íntimo que cada uno tiene, y la serpiente es lo que amenaza con devorar al pájaro, pero al final el pájaro se convierte en un halcón y es el que derrota a la serpiente. Sí, pero por ejemplo, en esa parte lo que hay es una ceremonia o una puesta de largo, lo que sea, de Matilde, ¿no? Que yo lo interpreto como la típica fiesta esta, como la de Felices 16, ¿no? Que es cuando, digamos, la puesta de largo de las niñas, que ya pasan de niña a mujer. Y por eso están estos seres grotescos, ¿no? Con máscaras y tal. Que es como... aquí ya es cuando vas a dejar de ser una niña, vas a dejar de ser inocente. O sea y lo que pasa es que el pájaro se convierte en halcón porque al final vence a todo eso y va a seguir siendo inocente. Sí, en el fondo estamos de acuerdo en lo mismo. En el fondo, yo más que... Tú has dicho lo de la fiesta, pero yo más que una fiesta lo veo como un sacrificio. Sí, es un ritual, pero que puede ser una fiesta, un ritual o lo que quiera. Yo veo como un sacrificio, como que van a acabar con ella y al final es ella la que acaba con los demás.
Yo lo veo así, vamos. Pero lo respecta al deseo, entonces que lo que no me cuadra es por qué ella le pregunta al demonio otaku, que por ahí es donde yo lo he interpretado, a lo mejor erróneamente, pero ¿por qué entonces le pregunta al demonio otaku y cuando te vayas me olvidarás? Es que eso es lo que me lleva a pensar que el deseo tiene relación con el olvido. Eso y el que el hecho de que Pérez aparezca en el monopatín en nombre de Gloria, que antes hemos visto que el monopatín no tiene nada escrito. Claro, ya me estás pillando porque ya hay muchas cosas que no recuerdo. Sí, no, son detalles sutiles, joder. La verdad que yo qué sé, tío, la versión de Manolo es como para leérsela con ella en mente. Y claro. Después también la tuya, Adri, las dos en mente e ir pillando los detallitos porque son buenas. Yo tenía siempre la duda de cuál era el deseo. No se me había ocurrido, pero es verdad que lo que ha comentado Manolo es potente. Es que hay una relación, o sea, vosotros fijaros, le pregunta por lo del olvido, el demonio sonríe, desaparece. Sí. A continuación coge se ve el monopatín, se ve el nombre de Gloria, y luego lo que hace es coge los fanzines y coge el fanzine 38 y echa a correr para buscar a Matilde, para regalárselo a Matilde. Entonces, claro, yo lo interpreto así en relación con Black Holes, pero vamos, que es mi interpretación. ¿Qué queréis que os diga? Yo es que lo he visto así. Luego, a mí el tomo que me descuadró, y tú lo sabes bien, Oliver, el pájaro y la serpiente. Y dije, hostia, ¿y esto cómo se cuadra con los demás? Pero luego yo no sé por qué, pero me acordé, y eso seguro que le va a gustar a Adri, de la primera película de Luis Buñuel, el perro andaluz. ¿Sabéis cuál era el título original? Es peligroso asomarse al interior. Uh-huh. Y me acordé, y en un momento no sé por qué me vino a la mente, estaba yo pensando diciendo, hostia, ¿pero esto qué es, tío? Y me vino a la mente el perro andaluz, pero no el título perro andaluz, el otro, dije. Y en ese momento ya todo me cuadró. Sí, porque es verdad que yo esa parte de tu teoría no la había escuchado hasta ahora. Pero sí que cuadra bien, tío. Pensando que todo ese álbum está metido dentro del interior de la prota. Claro, pero el interior de la prota no como en Black Holes, que era un mundo onírico, sino aquí como ha adquirido una peligrosa realidad. Sí, porque el detalle de los árboles al final del tomo, que justamente lo está bojeando ahora, es muy bueno también. Que al principio se veía la tienda totalmente limpia y al final ya se ve rodeada de esos árboles, de las raíces y demás. Pero, yo creo que es una pista es en el momento, pero si os dais cuenta, es en el momento que tienen el encuentro con el fantasma del corazón sangrentado. Porque la realidad empieza a diluirse y a aparecer lo que es el mundo este fantástico el mundo del Parque Castelar, vamos. Vamos, que esto invita a relectura, pero en cuanto cerremos el podcast, vaya, no hay duda. Yo voy a sacar ahora el escudo, porque sé que se os vais a echar a todos encima, así que para parar vuestras flechas llenas de veneno viperino. Y es que, como he mencionado ya varias veces, yo creo que la influencia de las hermanas Bronte es muy grande. Y a mí siempre, en todos estos tomos, siempre me ha dado la sensación de que cuando estamos en el mundo, digamos, entre comillas, onírico, o en el pasado, o barra fantasía, o como lo queréis llamar, que es como un poco el mundo de las hermanas Bronte, que son 3 hermanas que cada una escribe una novela y las 3 escriben un pepinazo de novela, ¿no? Pues a mí eso se me venía todo el rato a la cabeza porque decía, en el, digamos, entre comillas, presente, es como una actualización de la vida de las hermanas Bronte, en un caso en un grupo de punk, que son 3 tías, y cada una se dedica a una cosa, una escribe las letras, no sé qué tal, y bueno, y luego esto se desarrolla por otro lado. Luego, en Grito Nocturno también tenemos a 3 chicas, y ahí también tendríamos, entre comillas, a las 3 hermanas Bronte, que no estoy diciendo que sea la vida de las hermanas Bronte, sino que hay como una influencia. Y luego en el pájaro y la serpiente ahí ya se me rompe un poco más eso porque hay más personajes, pero si hay 3 chicas y hay, digamos, una relación de amistad o de amor o de lo que sea con una, y luego hay una enemistad con otra que es la que pierde el ojo, y ahí también veo esa tríada. Entonces siempre me ha venido a la cabeza diciendo, esto es como lo de cómo sería la vida de las hermanas Bronte si me las pongo aquí ahora en el siglo XX o en el siglo XXI. ¿Cómo serían las hermanas Bronte si tuvieran un grupo de punk? ¿Cómo hubieran sido las hermanas Bronte si hubiera vivido en un cuento de hadas en un castillo? Que a lo mejor es una cosa muy loca, pero que a mí es que me venía a la cabeza eso todo el rato. A mí eso me gusta mucho porque, mira, de las hermanas Bronte yo solamente he leído de
Emilio Bronte, creo que Emilio Bronte, Sin Cumbres Borrascosas, que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Y es verdad que comparte mucho ese tono gótico de Cumbres Borrascosas, la historia de Heathcliff y todo eso, con lo que estáis contando. La verdad es que es una interpretación también muy, muy cachonda, ¿eh? Verlo así como la hermana Bronte en el siglo XXI, en el siglo XX, está guay. De verdad, sí me gusta. Y que no va tampoco contradice en absoluto lo que hemos hablado. No. Puede ser otra capa dentro, Exacto, ¿no?, de esta cebolla que hemos dicho, que aquí Borja le ha metido con el tema de la referencia a la hermana Bronte, y también es verdad que está muy, muy guapo. También tendríamos que preguntarnos por qué las mujeres a lo largo de la historia siempre parece que van de 3 en 3. Están las 3 madres, la de Thomas de Quincy, el Mater Superiorum, Mater Lacrimarum, Mater Tenebrarum, las 3 gracias. Está muy chulo eso. Las 3 brujas de la Hecatae. Claro. Sí. Pues eso es lo que hace grande a estos tres libros, que no se agotan en el momento que lo terminas. Como hemos dicho antes, siguen y siguen creciendo. Igual que la golondrina crece y se convierte en un halcón, pues estos libros crecen dentro de uno. Bueno, y crece también, yo creo que la gana de aquellos que no hayan leído esta trilogía por leerse esta maravilla. Así que nada, hay que dar nuestra recomendación, por supuesto, además de nuestro análisis, nuestras interpretaciones. Bueno, la interpretación de Manolo, porque yo no he aportado aquí nada a esto. Y nada más, solamente despedirme de vosotros. Pues nada, Manolo, decirte que como siempre un placer tenerte aquí, macho. La verdad que las explicaciones han sido muy bien elaboradas, tanto las tuyas como las de Adri. Y lo dicho, nos vemos en la siguiente, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Y que sepáis que Alejandro me ha regalado por sorpresa el libro de las rutas mágicas por la provincia de Badajoz. Así que ya tengo otra lectura fabulosa para este Halloween. A ver cómo la engancha con la trilogía, Manolo, si tiene huevos. Sí, ya la he enganchado antes. ¿No habéis visto que en las leyendas de Badajoz que hay? Damas que desaparecen Sí, en la verdad, noche, verdad. lamentos, fantasmas errabundos que no encontramos en la trilogía. Es el sustrato, la leyenda de Badajoz, me encanta. Bueno, y no tan leyenda, pero aquí sigue todos los programas. Adri, buenas noches, tío. Muy buena, yo segunda división, ¿no? Yo soy un amigo de eventos de Copa del Rey, ¿no? Que me invitáis aquí. Ojo, que esto es la Champions, Adri, que esto es la Champions de los podcasts. Es verdad, no, yo encantado de venir siempre con mí, sobre todo de este tipo de calidad, vaya. Sí, se nota que lo ha disfrutado. Y bueno, Oli, también, buenas noches, tío. Muy buenas noches, Alejandro, y nada, yo por mi parte igual, lo habéis dicho ya, darle la enhorabuena a Borja, quitarme el sombrero con esta trilogía que se ha marcado y deseandito estoy de ver qué nos sorprende a partir de ahora, porque se ha puesto el mismo listón altísimo. Pues nada, surferos, espero que hayáis disfrutado con este podcast, con este programa especial de Halloween. Y nada, me uno a la enhorabuena a Borja González y decir que estamos expectantes todos por ver la obra que está por llegar de este grandísimo autor. Así que nada, buenas noches a todos y nos vemos la siguiente. Hasta otra.